Buenas noches, estimados alumnos, bienvenidos a su curso de Probabilidad y Estadística 2. En este tema vamos a ver lo que son las permutaciones. Vamos a ver el ejemplo de aquí del lado izquierdo, en donde tenemos tres personas. Vamos a llamarles Pedro, Juan y María. Observamos que las tres personas están de alguna manera, el que está al frente de la fila es Pedro, el segundo de la fila es Juan y la tercera de la fila es María. La pregunta aquí es, ¿de cuántas formas diferentes podemos ordenarlos en esta fila? Tenemos nuestra primera solución, que es Pedro, Juan y María. Esta es una solución. Y podemos ordenarlos de otra forma. Podemos empezar por poner a Juan primero, luego a María y luego a Pedro. Otra forma sería poner a María al frente, en segundo lugar a Pedro y luego a Juan. Llevamos tres formas. Pero ¿cuántas formas diferentes hay para ordenarlos en la fila? Bien, lo que vamos a hacer es un árbol de probabilidad, donde vamos a poner aquí, por ejemplo, Pedro. Este va a ser la primera posición. Aquí vamos a poner el nivel de la segunda posición y el nivel de la tercera posición. Pedro puede ocupar la primera posición, entonces la segunda posición puede ser ocupada por Juan o por María. Y si en esta rama vemos que la primera posición es ocupada por Pedro, la segunda por Juan, entonces aquí la tercera posición la tendría que ocupar María en esta rama, que sería esta solución. Vamos a la segunda rama. La primera posición es de Pedro, la segunda es de María, entonces la tercera debería ser de Juan. Y ya tenemos una solución que no teníamos en estas primeras tres que escribí. Tenemos la solución Pedro, María y Juan. Ya tenemos una cuarta solución aquí. Ok. Ahora vamos a poner aquí en la primera posición a Juan, que es diferente de Pedro. Entonces, en la segunda opción tendríamos a Pedro y a María. Y siguiendo la primera rama, Juan, Pedro, entonces en la tercera posición debería estar María. Y la segunda rama, Juan, María, entonces en la tercera posición debería estar Pedro. Bien, Juan, Pedro, María. Buscamos en estas soluciones que hemos puesto aquí y no la tenemos. Esta de Juan, Pedro y María. Esta sería una quinta solución. Y en la siguiente rama, Juan, María y Pedro, ya la tenemos, que es esta que está acá. Ok, llevamos 4 soluciones y esta que está aquí, 5. ¿Cómo sacamos la otra? Bueno, ya pusimos en la primera posición a Pedro, en la primera posición a Juan, ahora le tocará a María. Bueno, si María está en la primera posición, en la segunda posición deben estar Pedro o Juan. Si dejamos a Pedro en la segunda posición, pues en la tercera posición debe estar Juan. Y si agarramos la rama María, Juan, entonces aquí debe estar en la tercera posición Pedro. Y vamos a ver que María, Pedro, Juan ya la teníamos acá. Es esta solución. Y nos falta aquí la sexta solución. María, Juan y Pedro. María, Juan y Pedro. Y ya tenemos las 6 soluciones. Hay 6 formas en que se pueden formar estas tres personas
en una fila. Esto es a lo que le llamamos permutación. Bien, entonces tenemos 6 formas. Este número de permutaciones que puede formarse con un cierto número de personas lo podemos calcular con una operación matemática que se llama factorial. Y lo representamos con este símbolo de admiración. Y ponemos una n que significa el factorial de una cierta cantidad de elementos. Por ejemplo, definimos como factorial de 0 igual a 1. Esto es por definición. El factorial de 1 también vale 1. El factorial de 2 lo calculamos multiplicando 1 por 2, que nos va a quedar aquí igual a 2. El factorial de 3 lo vamos a calcular multiplicando 1 por 2 por 3, que esto nos va a quedar 6. Y por ejemplo el factorial de 4 lo vamos a calcular multiplicando 1 por 2 por 3 por 4, que nos quedaría 12. No, perdón, 24. Nos va a quedar aquí 24. Y así sucesivamente podemos calcular el factorial de un número. Vamos a observar que nosotros tenemos aquí 3 personas y queremos conocer el número de permutaciones que se puede hacer con ellas 3. Entonces vamos a calcular el factorial de 3 y este resultado nos va a dar el número de permutaciones. Multiplicamos 1 por 2 por 3 y esto me va a dar igual a 6. Tenemos 6 permutaciones en total para 3 personas. ¿Ok? Eso sería calcular el número de permutaciones. Bien. Ahora vamos a hacer otro ejemplo, otro ejercicio de permutaciones, pero en este ejercicio no queremos considerar a todos los elementos. Vamos a suponer que tenemos 4 personas: María, Pedro, Sandra y Juan. Y queremos elegir de estas 4 personas a 2 de ellas para el puesto de presidente y tesorero. Queremos elegir a 2 personas. Entonces, una opción puede ser que María sea presidente y Pedro sea tesorero. Esta sería una opción. Una segunda opción podría ser que Pedro sea el tesorero y Pedro sea el presidente y María sea la tesorera. Otra opción puede ser que Sandra sea presidente y María sea tesorera. La pregunta aquí es: ¿cuántas formas diferentes tenemos de asignar presidente y tesorero para estas 4 personas? Bien, vamos a hacer nuestro árbol de probabilidad. Vamos a empezar por nuestra primera opción, que es presidente, y que vamos a elegir, no sé, a María. Entonces la segunda opción es tesorero. Pero si María es presidente, entonces tenemos ya varias opciones a elegir. Pedro puede ser tesorero, Sandra puede ser la tesorera, o Juan. Hay 3 elecciones aquí. Entonces tenemos presidente María y tesorero Pedro, ya la tenemos acá. Esta rama ya está ahí. Ok, es la única que tenemos de estas 3 ahí.
Bien, vamos a ver otra. Vamos a empezar ya no con María, ahora vamos a empezar con Pedro. Entonces, si Pedro es el presidente, me quedan las opciones de que María sea tesorera, o Sandra sea tesorera, o Juan sea el tesorero. Si se fijan aquí, Pedro presidente y María tesorero, ya está aquí la opción, en el número 2. Entonces, estas opciones ya están. Ya tenemos esta y ya teníamos esta aquí en la gráfica arriba. Y faltaban estas 4. Ahora vámonos con que Sandra es la presidenta. Entonces las opciones para tesorero sería María, Pedro y Juan. Y miren, esta opción de Sandra presidente y María tesorero ya la tenía aquí. Ahora vámonos con la última opción, es que Juan sea el presidente. Juan es presidente, entonces para tesorero tenemos a María, tenemos a Pedro y tenemos a Sandra. Entonces aquí vamos a tener opciones que no habíamos considerado acá. Por ejemplo, aquí la cuarta opción la vamos a poner como presidente María y tesorero Sandra. Mi quinta opción sería María presidente y Juan el tesorero. Y aquí ya llevo 5. Voy a borrar aquí. Ahora la sexta opción sería que Pedro sea el presidente y Sandra sea tesorero. Otra séptima opción sería que Pedro sea presidente y Juan el tesorero. Y ya este de Pedro y María ya lo tenemos acá arriba. Pedro y María. Ok, vamos a borrar esto de aquí, este pequeño árbol. Y una octava forma sería Sandra presidente y Pedro el tesorero. Una novena sería Sandra presidente y Juan el tesorero. Ya tenemos todas las de acá. Y nos vamos a la opción 10. Juan es el presidente y María tesorero. La 11. Juan es el presidente y Pedro es el tesorero. Y la última, que es la combinación doceava, Juan es el presidente y Sandra es el tesorero. Y ya tenemos todas las combinaciones posibles donde vamos a elegir a 2 personas de estas 4. Bueno, hay una forma de calcular estas 12 opciones sin necesidad de hacer el árbol. Y es con la siguiente fórmula. Vamos a denotarla así, n, y vamos a poner una r así, en esta simbología, entre paréntesis, donde n es el número total de elementos que tenemos, y vamos a calcular su factorial. Pero lo vamos a dividir entre la diferencia de n con r y sacamos el factorial. Bien, aquí en nuestros datos, n es el número total de elementos que tenemos, que en este caso son 4 personas, de las cuales queremos elegir a 2. Ese va a ser la r. R es el número de personas que vamos a elegir de las 4. Ahora sustituimos en esta fórmula y vamos a tener que calcular el factorial de 4 y lo vamos a dividir entre el factorial de la diferencia de 4 menos 2. Y hacemos nuestras operaciones. El factorial de 4 sería multiplicar 1 por 2 por 3 por 4. En el denominador tenemos que restar 4 menos 2, que nos quedaría 2 adentro del paréntesis, pero tenemos que sacar nuestro factorial aquí. Bueno, multiplicamos en la parte de arriba. 1 por 2, 2, 2 por 3, 6, y 6 por 4, 24.
Y ahora calculo el factorial de abajo, que sería factorial de 2 es 1 por 2. 1 por 2 me va a dar 2, así que voy a tener 24 entre 2. Y la mitad de 24, pues me va a quedar 12. Así que tengo 12 formas diferentes de elegir a dos personas de estas 4, donde uno es presidente y la otra es tesorero. Hay que recalcar que aquí en las permutaciones es muy importante el orden. Por ejemplo, no es lo mismo que María sea presidente y Pedro el tesorero. Eso no es lo mismo que si los invertimos. En la opción donde Pedro es presidente y María es tesorera. Son dos opciones totalmente diferentes. Porque aquí nuestras opciones sí le dan importancia al orden de los elementos. Entonces en nuestras permutaciones es muy importante ese orden, porque si invertimos los elementos ya es una opción diferente a la anterior. Bueno, muchas gracias por tu atención. Eso es todo.